Muy bien, saludos a todos. Les habla el doctor José Manuel León, médico internista y hematólogo. Y en esta ocasión les quiero compartir la importancia del frotis de sangre periférica en el proceso diagnóstico, considerando específicamente el fenómeno de Rouleaux o el fenómeno de las pilas en moneda observados en un frotis de sangre periférica y cómo ese dato me encamina hacia establecer una serie de posibilidades diagnósticas. Recuerda que si la información que te estoy compartiendo te es de utilidad, no dudes en suscribirte al canal. El primer caso que estaremos considerando se trata de una paciente femenina de 78 años de edad que está siendo evaluada por síndrome anémico. Es el único dato. En el hemograma se corrobora que tiene anemia, tiene una hemoglobina en 7.3. Hemoglobina menos de 12 gramos por decilitro para una mujer es anemia. Es una anemia casi ya en el rango de macrocítica porque el BCM es 99. Heterogénea porque el AD es más de 15 y es arregenerativa porque los retis están bajos para la magnitud de la anemia. Los leucocitos y el diferencial están normal y las plaquetas están normal. Básicamente el hemograma lo que reporta es anemia. Y la importancia de un frotis de sangre periférica es porque en este caso, en el frotis de sangre periférica se reporta el fenómeno de Rouleaux o el fenómeno de las pilas en moneda. Y solamente ese dato me plantea posibilidades diagnósticas que yo tengo que buscar. ¿Qué es el fenómeno de Rouleaux o el fenómeno de las pilas en moneda? Es este fenómeno que pueden observar en esa imagen. Los glóbulos rojos se comienzan a apilar y da la imagen de pilas en moneda. ¿Y por qué se produce este fenómeno? Aparte de que sea un frotis chungo, si realmente es un frotis bien realizado, el fenómeno de Rouleaux o de las pilas en moneda me traduce la posibilidad de la producción de una proteína patológica, de una proteína monoclonal, de una proteína M, de una inmunoglobulina patológica. Y esa inmunoglobulina patológica, proteína M, proteína monoclonal, la podría observar en patologías hematológicas como el mieloma múltiple, la macroglobulina de Waldenström, la leucemia de células plasmáticas e incluso también se podría observar en patologías como la amiloidosis. Pero principalmente se observan en enfermedades hematológicas como el mieloma múltiple, la macroglobulina de Waldenström y en leucemia de células plasmáticas también se podría observar. Ahora, ¿por qué en este hemograma la anemia ya tiene rango de macrocítica, el BCM prácticamente en 100? Lo que sucede es que este fenómeno de pilas en moneda puede hacer que la máquina ubique esa población de glóbulos rojos como más grande por la agrupación de glóbulos rojos, el apilamiento. Aunque la realidad es que en la anemia del mieloma múltiple, la mayoría es de un patrón normocítico. Ahora, si yo solo estaba estudiando al paciente por anemia, fíjense qué importancia traduce un frotis, porque el fenómeno de Rouleaux me lleva a la mente, ¿se estará produciendo una proteína patológica, una proteína monoclonal? ¿Qué patologías me producen fenómeno de Rouleaux? ¿Qué patologías me producen una proteína monoclonal? ¿Mieloma múltiple? ¿Qué sintomatología tiene el mieloma múltiple? Yo reinterrogo al paciente. ¿Tienes dolores óseos? En el caso de la macroglobulina de Waldenström, ¿tienes adenopatías? ¿Tienes síntomas B? ¿Tienes esplenomegalia? O sea, el mismo fenómeno de Rouleaux me orienta a considerar algunas sintomatologías que si obvié al momento en que el paciente lo estaba evaluando, debo considerar y replantearlas. Muy bien, resumiendo este caso, es una paciente femenina de 78 años de edad en estudio por síndrome anémico, que el hemograma básicamente lo que reporta es anemia, una anemia ya en rango macrocítica, heterogénea a regenerativa porque los retis están bajos para la magnitud de la anemia, que tiene leucocitos y diferencial normal y las plaquetas normal. Lo importante es que en el frotis hay fenómeno de Rouleaux, el fenómeno de las pilas en moneda. Y eso me invita a mí a considerar en un químico cómo están las proteínas totales, cómo está la albúmina y cómo está la globulina. En el caso de las paraproteínas o proteínas monoclonal patológicas que la producen las células plasmáticas patológicas, se produce una inmunoglobulina anormal. Esa se conoce como proteína monoclonal. Y en el químico podríamos observar elevación de las proteínas totales, pero más a expensas de la inmunoglobulina. Lo normal es que las proteínas totales estén más a expensas de la albúmina, es lo fisiológico. En el caso del fenómeno de Rouleaux asociado a paraproteína
o proteínas monoclonal en cánceres como el mieloma múltiple o la macroglobulinemia de Waldenström, se invierte la relación. Es decir, cuando se elevan las proteínas totales, se elevan es más a expensas de la inmunoglobulina, porque sería esta proteína monoclonal patológica que se está produciendo por las células plasmáticas malignas. También un químico tendría que buscar cómo está la creatinina, cómo está el calcio, porque en las patologías como mieloma múltiple que produce esta proteína monoclonal que lleva al fenómeno de Rouleaux, podemos observar el famoso CRAB, elevación del calcio, elevación de la creatinina, anemia y lesiones óseas líticas. Por eso yo tendría que considerar en el interrogatorio si tiene historia de dolor óseo, si tiene manifestaciones neurológicas por fenómenos compresivos medulares, y podría solicitar estudios radiográficos para ver si hay lesiones óseas líticas que son clásicas del mieloma múltiple. Y en el caso de las paraproteínas que producen fenómeno de Rouleaux asociado a macroglobulinemia de Waldenström, que es un linfoma, yo tendría que evaluar por adenopatías, por hepatoesplenomegalia, por datos de polineuropatía, por ejemplo, por datos de hiperviscosidad, que son bastante característicos en el caso de la macroglobulinemia de Waldenström, porque en este caso la proteína patológica monoclonal es IgM y la inmunoglobulina IgM es grande, pentamérica, y puede dar fenómeno de hiperviscosidad. Es por eso que un grupo de pacientes va a requerir tratamiento de plasmaféresis para remover esta inmunoglobulina y disminuir la hiperviscosidad que puede llevar a eventos vasculares como SB, infarto o eventos trombóticos. Aquí observamos la anemia, fenómeno Rouleaux. En el químico podemos observar el aumento de las proteínas totales y el aumento de la globulina, la electroforesis de proteína donde está el pico monoclonal y aquí el fenómeno de Rouleaux. Para el diagnóstico de mieloma, que en este caso fue lo que se diagnosticó, requerimos el estudio de médula ósea para observar la infiltración a la médula ósea de células plasmáticas, usualmente más del 10% de infiltración, y evaluamos bien por los datos estos que les mencioné del dato CRAB: hipercalcemia, lesión renal, anemia, lesiones óseas líticas. Este es otro ejemplo. En este caso, este paciente de 49 años de edad, femenina, se presenta con datos de pérdida de peso, dolor óseo y síndrome anímico. Y en el hemograma podemos observar pancitopenia. Tiene leucopenia, anemia normocítica y trombocitopenia. Tiene pancitopenia. Podríamos reventarnos la cabeza acá y pensar, bueno, ¿será que tiene un síndrome mielodisplásico, aplasia, leucemia, infiltración a la médula ósea por un cáncer sólido? No. El frotis de sangre periférica ya nos orienta a lo que puede estar pasando. Esta paciente que tiene dolor óseo, que tiene síndrome anímico, pérdida de peso, en el frotis tiene el fenómeno de Rouleaux, fenómeno de las pilas en moneda. Y pensamos nosotros, ¿tiene una paraproteína? ¿Tiene una proteína M? ¿Tiene una proteína monoclonal patológica? ¿Será que la historia de dolor óseo, síndrome anímico, pérdida de peso está relacionado a una malignidad hematológica como mieloma múltiple, donde hay una proliferación de células plasmáticas clonales malignas que producen mediadores inflamatorios que aumentan la actividad de los osteoclastos, que causan que los huesos sean frágiles y llevan a fracturas patológicas, lesiones óseas líticas en una radiografía, que llevan a hipercalcemia por aumento de la resorción ósea, que llevan a lesión renal, anemia por infiltración en la médula ósea de la célula plasmática y anemia inflamatoria, y lesiones óseas líticas, que es el famoso CRAB. Entonces yo investigo si este fenómeno Rouleaux está asociado a la producción de una proteína patológica, proteína M. Yo solicito un químico donde voy a observar en este caso que el paciente tiene elevación de las proteínas totales, elevación de la globulina. La electroforesis me reporta el pico monoclonal y yo requeriré una inmunofijación para saber qué inmunoglobulina es la patológica, ya sea IgG, IgA, que son las más frecuentes en el caso del mieloma múltiple. En el caso de la macroglobulinemia de Waldenström, que da fenómeno Rouleaux también, la inmunoglobulina involucrada es de tipo IgM. Y luego, también importante la radiografía. La paciente tiene historia de dolor óseo. Y en la serie ósea podemos observar las lesiones en sacabocado, que son estas lesiones observadas acá en el cráneo. Yo realizo una médula ósea y voy a observar la infiltración más de 10% de células plasmáticas. Más de 10% de células plasmáticas, componente monoclonal y algún dato del CRAB. En este caso, ¿qué tenemos? La paciente tiene anemia y tiene lesiones óseas. Ya tiene datos de CRAB. Entonces tenemos un mieloma múltiple. Y también hay unos datos que también hacen el diagnóstico de mieloma múltiple sin tener los datos del CRAB. Es decir, en una médula ósea, más del 60% de células plasmáticas clonales, en contexto de componente monoclonal, es un paciente que tiene mieloma múltiple también.